Es hermoso alabarle, ¿no? Nos dan una palabra o nos dicen algo y no nos gusta, pero la palabra es como una espada, así que tenemos que aceptarla. Y la palabra la trae nuestro hermano Mario, así que vamos a orar por él. Huguito, ¿puedes venir a orar por él, por favor? Oramos, hermanos. Amén. Padre, en esta hora presentamos a nuestro hermano Mario, Señor, Amén. ante su presencia, ante su trono de gracia. Y le pedimos, Padre amado, que la maravillosa presencia del Espíritu Santo nos hable a través de él. Amén. Padre amado, nosotros ponemos nuestro oído, Señor, nuestros sentidos, para recibir esta palabra que usted ya le ha dado a él. Tal vez un par de semanas atrás ya se la dio. Él recibió esta palabra, Señor, y se dispuso. Y gracias por él. Bendecimos a nuestro hermano Mario, bendecimos a su esposa, a sus hijos, Amén. yernos, bendecimos su vida. Y le damos gracias por él y por su familia. En el nombre bendito de su amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Yo tengo el bozarrón que tiene Mario Yanacer, así que voy a tener que usar micrófono. Él es experto en hacer clases. ¿Cómo están, hermanos? Día domingo. ¿Les gusta el domingo para venir a la iglesia, no? ¿No? ¿Se hace muy corta la semana o más larga? Bien. Dios me puso en el corazón compartir una palabra, bueno, recién hablaba con Ramón, muy atingente a lo que estaban tratando los pastores. Pero el sentir del Espíritu Santo, yo creo lo que ocurrió en el retiro igual deja una estela espiritual. Es como cuando Moisés se acercó al monte a recibir las tablas de la ley, se bajó con un fulgor. Yo creo que eso pasa igual. Queda en el recinto, queda en el espacio. Y toca al que tiene que predicar también. También uno agarra algo. Y Dios me llevó a hablar hoy día de 3 temas que se las voy a mencionar. Me gusta entregar un tráiler al principio. Primero, la iglesia. ¿Ya? El marco de lo que voy a hablar está en un marco llamado iglesia, donde estamos todos nosotros. Pero después vamos a pasar a analizar brevemente que esta iglesia está compuesta por hombres y mujeres que son piedras vivas. Y casi al terminar, vamos a pasar a ver la iglesia como un modelo de algo que ocurrió hace muchos años atrás. Y que, en cierta forma, la iglesia es nuestra arca de salvación de este tiempo. Recién Adolfo mencionaba cómo veía Antofagasta hace años atrás y ahora lo ve. Bueno, lo que está viendo Adolfo y lo que estamos viendo todos es lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. No va a ser cambiado ni por nuestras oraciones, ni por ningún gobierno, ni por nada. Eso va a ocurrir, va a seguir empeorando porque está escrito. Jesús dijo, en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y
la cosa va a empeorar. Pero si bien es cierto, la cosa va a empeorar, pero la iglesia no va a cambiar. La iglesia se va a potenciar. La iglesia va a crecer. La iglesia va a ser la única tabla de salvación que va a tener el mundo. No tenemos que preocuparnos por el mundo, preocupémonos por la iglesia y por los que van a llegar. Así que empecemos. Entremos en el análisis del gran marco de todo lo que vamos a hablar, que es la iglesia. ¿Ya? Bueno, la iglesia nace como un proyecto. Así como nosotros, como hombres, mujeres, cuando nacemos, somos niños, jóvenes, tenemos proyectos de vida, queremos trabajar en algo, estudiar algo, para después tener una familia, tener hijos, comprar cosas, tener una casa, o sea, diferentes proyectos de vida. Asimismo, en el corazón de Dios había un proyecto de vida, el proyecto más glorioso que puede haber. No existe proyecto en el mundo que se iguale al proyecto de la iglesia. ¿Ah? ¿Y cuál es el origen de ese proyecto? El amor. El gran amor que Dios tenía por nosotros. En las universidades, yo estuve en una universidad y se menciona la iglesia como un modelo de dirección. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, en el curso, los que empezaron a hacer el curso el año pasado del Ministerio Profético, hablamos de que existe un modelo de dirección y un modelo de dirección importante a seguir en la iglesia, porque no existe ninguna empresa que dure tantos tiempos. La iglesia tiene, hasta esta fecha, 2025 años. Díganme, ¿qué empresa tiene esa duración? Algunos dicen 20 años atrás, nosotros estamos acá vendiendo estos productos desde hace 20 años. Otros de 50 años. Pero la iglesia, 2025 años. ¿Se dan cuenta lo glorioso, lo tremendo? Leamos Efesios capítulo 1 del 3 al 10. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Acá vemos que el origen de la iglesia nació en el corazón de Dios, por el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, con un buen propósito, con una determinación. Esta palabra beneplácito es semejante a la palabra que usó Dios al referirse a su Hijo Jesús cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista. Y se escuchó una voz del cielo y dijo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, tengo beneplácito.
Amén. Es la misma palabra. Quiero que, hermanos, espiritualmente abran su espíritu. Porque el Espíritu Santo hoy les va a ministrar algo diferente. Amén. 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 Le va a hacer entender cosas que antes no han entendido. Este misterio del amor de Dios al crear este proyecto es tremendo. O sea, el ser humano se da cuenta que tiene la respuesta en sus manos. En cada ciudad hay iglesia. Pero no logra ver al Dios que está con un amor tremendo, esperando el acercamiento de ellos. Porque Dios, si bien es cierto, planteó una solución. Él no está imponiendo esa solución. Él no está imponiendo, no nos está obligando a aceptar una iglesia, a aceptar ir a una iglesia. Él nos está proponiendo, no nos está imponiendo, nos está proponiendo. ¿Quieres aceptar esto? ¿Quieres aceptar mi amor? ¿Quieres aceptar mi bendición? Que la tengo desde antes de que tú fueras concebida en el vientre de tu madre. Yo ya te había elegido. Ahora, ese amor que Él demostró al crear esto no era solamente para algunos, sino para todos. Porque de tal manera tenemos el famoso Juan 3:16 que se escucha todas las semanas y es necesario. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿A quién? Al mundo. Y nosotros éramos el mundo. Ahora somos diferentes, somos sus hijos. Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 Timoteo 2, del 3 al 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere ¿qué quieres? Que todos los hombres y mujeres sean salvos. Amén. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuándo se fundó la iglesia? Bueno, ahí vemos lo que ocurrió con Jesús. ¿Ya? Él estaba en Cesarea de Filipo con sus discípulos. Había ocurrido que él había preguntado: bueno, muchachos, había entrado en una conversación: muchachos, ¿qué piensan ustedes que soy yo? Algunos respondían: bueno, creemos que tú eres Elías. Otro decía: Juan el Bautista. Y de repente Pedro, ¿qué es lo que dice? Tú eres el Cristo. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Oh, y esa verdad hace que Jesús exclame: Pedro, Simón, Pedro, esa verdad no te la reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. ¿No es cierto? Y Pedro, y dice: y sobre esta verdad, bueno, te voy a leer lo que dicen en Mateo 16, 15, 18. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá tenemos una respuesta a la inquietud que planteó Adolfo. ¿Cuáles son las puertas del Hades actualmente? Todo lo que vemos a nuestro alrededor. El narco, la drogadicción, el tráfico, la trata de mujeres, de niños, de órganos. La ambición. Entonces la puerta del Hades ya no está en un solo lugar. ¿Podrían poner la lámina, Rodrigo, por favor? Son 2 láminas. Quiero que puedan hacer una comparación mental, física. Así, ahí estaban las puertas del Hades cuando funcionaba como un recinto pagano donde se hacía sacrificio de animales y de seres humanos. Muchos cristianos murieron en esos lugares, fueron sacrificados. Así era en el tiempo de Jesús, y Jesús los llevó allá. Y en ese lugar dijo: ahí están las puertas del infierno, pero las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a prevalecer contra la iglesia. La oscuridad no va a vencer a la luz. Y la otra lámina, por favor. Así era, si se dan cuenta atrás de este edificio hay un hoyo atrás, porque ahí tiraban los cadáveres, todos los sacrificios. En el lado de acá hay un hoyo que ahora lo vamos a mostrar, porque ahora en los recorridos que hacen en Israel muestran ese lugar. Recién pusieron la lámina, la pusieron sin pedirla. Si no le importa, dejémoslo ahí nomás. Entonces la iglesia es un diseño sagrado y divino. Jesús la fundó. A Dios se le ocurrió en su mente, pero Dios, acuérdense, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Jesús, es Dios. Tenemos un Dios trino. Lo que piensa uno lo sabe el otro. Tienen funciones diferentes, en momentos diferentes. Entonces Jesús la fundó, la puso en marcha, nos dejó el diseño, estableció pilares, que son 5 ministerios, para perfeccionarla antes de su regreso. 2025 años después podemos evidenciar que la iglesia es el diseño de Dios para manifestar su reino en el mundo. Nada puede tener a la iglesia. Al narco sí se puede tener. Porque cuando venga Jesús, toda la corrupción, toda la delincuencia, toda la injusticia se acaba. Amén. Jesús viene a reinar en la tierra. Amén. Jesús no viene a buscar a un pueblo y llevárselo al cielo. Eso no es. Jesús viene, vuelve. Por eso la iglesia, que es la novia también, le pide, ora junto al Espíritu y dice: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y Él viene. Y mientras más creamos, más profeticemos, más nos apeguemos a esa profecía, más va a ocurrir eso. Y eso es lo que nos reactiva, eso es lo que nos activa, eso es lo que activaron a los primeros
discípulos, a los apóstoles cuando predicaban el Evangelio, no predicaban un mensaje así nomás, predicaban Jesús viene pronto. Y si ese pronto fue hace 2025 años, ¿cuánto más pronto es ahora? Nada puede detener a la iglesia, nada, ni errores humanos a través de los siglos, ni el infierno, ni los enemigos, ni los ateos, ni los mismos religiosos, ni nosotros mismos, ni las críticas continuas, nada van a parar a la iglesia. Amén. Amén. Quiero hacer un alto ahora antes de continuar porque sé que ya se están encendiendo. Quiero que toquemos el tema iglesia, Ramón. ¿Lo tienen, no es cierto? Por favor. Pongámonos de pie un minuto y pensemos en esta iglesia gloriosa que nada la puede detener. Que nosotros somos parte de ella.
Demos un aplauso al Señor por el una arañita. Se quedó una araña, José Luis. Bien, continuemos. ¿Ah? Continuemos con esto ya. En la iglesia es más importante que la araña. Hasta la araña mueren acá en la iglesia. Estábamos hablando de un proyecto. Generalmente los proyectos, o siempre, cada proyecto tiene valor, tiene costos que pagar. ¿Cómo se financió este proyecto? El costo del proyecto fue pagar. Hay proyectos que se demoran años y años en ser pagados, porque son muy caros. Inversiones muy caras. Y este proyecto fue pagado. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo una palabra: consumado es. Todo se ha completado. Todo se ha pagado. Y ese consumado es, se escuchó hace 2000 años y se escucha ahora y se escuchará siempre hasta que Él venga. Amén. Consumado es. Las tinieblas retroceden ante esa declaración. Todo está pagado. Tus pecados fueron perdonados. Los pecados de los componentes de la iglesia fueron perdonados. Todos, todos, todos. No hay nada que te ate al mundo fuera de la iglesia. Eres libre. En la iglesia recuperas la libertad. Todo está cumplido. Jesús completó la obra de redención y salvación para toda la humanidad. Cuando Él dice consumado es, esto tiene varias connotaciones importantes. Hay un cumplimiento de una profecía. La frase indica que Jesús había cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que vendría. Él pagó la deuda del pecado. Jesús, al morir en la cruz, pagó el precio por los pecados de la humanidad, liberando a las personas de la condenación eterna. Es una obra completa, es una victoria sobre el pecado y la muerte. Ese es el precio.
Esta es una declaración poderosa que resume el significado de la muerte de Jesús. Yo lo estoy asociando a un proyecto, pero es mucho, mucho más allá que eso. Luego Dios nos entrega, después de eso, de pagar el proyecto, Dios nos entrega promesa para la iglesia de los últimos tiempos. Vemos lo que está ocurriendo. Vemos que la cosa está poniendo peor y se va a poner peor. ¿Qué pasa? un poco extemporánea la lámina. Bueno, ahora que hacen recorrido turístico en Israel, muestran lo que es las puertas del Hades de la actualidad. Se dan cuenta que hay gente mirando acá, sacrificaban, es gigantesco. Es una cueva profunda donde tiraban los cadáveres de animales y personas. Era eso, así que no era para tanto tampoco. Eso no es nada para el reino de los cielos, para la iglesia eterna y poderosa de Dios. Entonces, les decía que Dios nos entrega promesa para la iglesia en los últimos tiempos, que son más valiosas todavía que lo oscuro que estamos viendo. Por eso estamos acá. Por eso Dios me trajo de vuelta. Yo estaba viendo que la cosa estaba poniendo fe y Dios me dijo, tenéis que volver. Amén. Es mi Dios. Entonces, Dios nos entrega promesa, una iglesia gloriosa. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A medida que se acerca el regreso de Cristo, que está muy pronto, ¿cierto? En Apocalipsis 3:11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y les decía recién, si hace 2025 años, Jesús decían la palabra pronto, ¿cuánto más ahora? Más pronto. Y un poco para profundizar y animarnos a una búsqueda de lo que viene, en la Biblia están escritas 3.500 referencias a la venida del Señor. 3.500 referencias. El 25% de la Biblia habla de la venida del Señor. Y uno no lo ve, porque uno dice Apocalipsis, no entiendo nada, no sigo. Pero lo que habla en definitiva es que Él viene pronto. Amén. Y esto es un grito de Dios. Cuando salen las palabras muchas veces repetidas que dijimos alguna vez, que es un grito de Dios. Y por lo tanto uno tiene que subrayarlo, remarcarlo, pronunciarlo siempre, porque es un grito de Dios. Cuando no se hablan las cosas, no decirlas. Cuando se hablan decirlas pocas veces. Pero la venida del Señor es un grito de Dios. Tenemos que estar preparados. Eso debería impulsarnos más que cualquier otra cosa. A cambiar, a mejorar. Ahora Dios prometió avivamiento en 3 áreas específicas para enfrentar las dinámicas más difíciles. Las 3 cosas que van a ocurrir. Aumento del entendimiento. Yo no sé, hermano, yo les digo, yo creo que en este tiempo yo he aprendido más que hace 20 años atrás. No sé si les está pasando lo mismo a ustedes, o si están estancados. Y si están estancados hay que hacer algo, porque hay una promesa de Dios de que va a haber más revelación, más entendimiento. Y por lo tanto uno va a entender cosas que antes no.
En Jeremías 23:20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, completamente. Va a haber un incremento de la manifestación de la presencia. Ya hemos visto todo que de repente estamos adorando y uno siente como que Dios te toca, o el Espíritu te toca, o siente algo en el pelo. Uno siente que Dios está en medio nuestro. Ese incremento de la manifestación de su presencia va a generar un mayor derramamiento del Espíritu Santo. Amén. En Joel 2:28, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, se cumple. Va a haber un mover profético. En Apocalipsis 10:11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Va a haber una mejor versión de la iglesia. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Hasta cuándo vamos a ser perfeccionados? Hasta que Él venga. Amén. Todos los días vamos a ser perfeccionados hasta que Él venga. Hasta el día de Jesucristo. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Va a haber un mover de adoración y cánticos nuevos. Esto es glorioso. Es glorioso porque estamos metidos nosotros ahí. En Isaías 42 del día 3 dice: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Acuérdense que esta palabra de Dios fue escrita en el oriente, en Israel. Él está hablando al fin de la tierra. ¿Dónde está el fin de la tierra? Acá, Chile, ¿no es cierto? Argentina. Dice: su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Otra característica, habrá oración día y noche. Habrá oración día y noche. Y eso ya se lo he dicho varias veces. Hay varios países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, donde la gente está orando día y noche, día y noche. Yo le he mandado algunos links a algunas personas donde están orando, hacen sus devocionales 24 horas. Y uno dice, pero ¿cómo tanto fanatismo? Cuando tú te enamoras de Jesucristo, no quieres cortar nunca con Él. Amén. Yo le digo a mi esposa, supera el amor de pareja. Supera el amor de pareja. Y es cosa de... Porque, ¿qué ocurre? Que cuando uno le dedica un poquito más de tiempo a Dios, Él viene, te abraza, tiene comunión contigo. Tú le dices, Señor, quiero conocer estas cosas. Él te las revela, te responde. Es precioso. Yo no sé cuántos despiertan a las 4 o 5 de la mañana. Yo cuando había visto al Carlito era un frecuente cuando estaban metidos en el camión. Pero al final eso se hace reiterativo. Uno dice, Señor, ya pues déjame dormir. Pero es una invasión. Pero es una invasión agradable. Que uno no despierta tan cansado. Así que, o sea,
no estamos hablando de un Dios que no habla, estamos hablando de un Dios que habla a tu corazón, a tu mente, que te dice cuánto te ama, cuánto te extrañó, por qué llegaste tan tarde acá a este lugar, por qué no llegaste antes. La tercera clave de lo que va a ocurrir, bueno, habrá oración día y noche. En Lucas 18, del 7 al 8 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, y eso es una promesa. Además, se tardará en responderle, os digo que pronto les hará justicia. Como el hermano que contaba Ingrid, que sus hijos llegaron, tanta oración. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y el tercer punto que trae estas promesas dadas para la iglesia de los últimos tiempos es potenciar la gran comisión. Amén. Se levantarán mensajeros. En Daniel 11:33, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Se verá la mayor cosecha de almas en Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Amén. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En Apocalipsis 14:15 dice: del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así que son promesas. Estaremos de repente siendo poco, pero va a durar poco tiempo esto. El Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Amén. En Mateo 24:14 dice: será predicado este Evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso ya se está cumpliendo. Uno puede ver que ya es difícil, ¿eh? Cuando fue escrito la palabra de Dios, no había GPS, no habían estos aparatos voladores, ¿cómo se llaman? Eso, los drones. Ahora no hay ningún territorio que no sea explorado y no se sepa dónde ir. Y toda esa tecnología está al servicio de la iglesia también. Acá hay cosas que de repente traen inquietud, pero está escrito. Es palabra, es profecía de Dios. La salvación de Israel en Romanos 11, al 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. También ocurrirá la salvación de las naciones árabes. En Isaías 19 hay una profecía sobre Egipto. Dice: he aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los hijos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, Israel mi heredad. Es tremendo porque es difícil de entender. Cuando esto fue escrito,
todavía no venía Hitler, todavía los judíos no habían sido exterminados, pero en el año 1948 vuelven a su tierra y ahí están. El pueblo elegido por Dios, aunque nosotros también, que fue otro misterio revelado. Pero lo más glorioso de esto es que a uno le cuesta entender cómo un pueblo musulmán como Egipto puedan convertirse al Evangelio. ¿Y ustedes creen? Hace poquito, una de las iglesias que yo sigo por internet, que le he comentado ahí a Ramón, a Elizabeth, a Ingrid, ellos fueron hace 2 meses atrás a Egipto y encontraron iglesias de 10.000 personas, de cristianos con 10.000 miembros. Iglesias llenas de personas adorando al Señor en un país musulmán. Tremendo. Entonces esta profecía en cierta forma está mostrando que en los últimos tiempos se va a producir un corredor espiritual de salvación para Israel, porque Israel va a ser destruido. O sea, por lo que está haciendo el Estado de Israel, la política de Israel, se gana el desprecio de todo el mundo. Pero ahí pagan el pato en el fondo, como uno diría vulgarmente, personas que realmente creen en Dios. Dentro de Israel hay gente que cree en Dios. Amén. Finalmente, la revelación del Evangelio eterno completo e integral. En Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se ve bonito todo eso que está anunciado que va a ocurrir. Y viene la pregunta, siguiendo la forma de pensar acá de Adolfo: ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos nosotros? ¿No es cierto? Que somos personas con muchas carencias y debilidades, pero para ello Dios proveyó una solución igual de gloriosa. El misterio que nos cuesta entender, porque si lo entendiéramos sería como que nos metieran una manguera por el trasero y nos inyectaran benzina y a ver hasta dónde llegamos. ¿Ya? Es superior a eso. ¿Ya? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Esto está en Colosenses capítulo 1, 26-27. Este es el versículo motor nuestro. Si no tuviéramos esa claridad, esa revelación, porque todos nosotros sabemos que vino el Espíritu Santo y vino a morar en nosotros, pero nos quedamos ahí. Lo recibimos. Pero esto está diciendo, no es el Espíritu, es Cristo además, porque recién acabo de decir, Cristo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios, el Espíritu Santo también es Cristo. Y si Él mora en nosotros, el problema es que nosotros a veces nos cuesta dejar que Él tome el control. Amén. Y eso es lo que nos paraliza. Yo quiero que se pongan de pie, ¿no? Por favor, por favor. Y que
que se formen parejas de 2 personas. Pareja de 2 personas. ¿Ya? ¿Ya? Por favor, pareja de 2 personas. Tenemos poco tiempo, está pasando, está corriendo el reloj. Pareja. 2 personas. Ya la llamé, ya que se fue el Carlito. Ya. Entonces, mírense cara a cara. Repitan. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. De nuevo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. De nuevo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tengamos un momento de oración ahora. Papito amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por tu palabra revelada, por este misterio que tú nos revelas a nosotros. Señor, gracias porque tú permitiste que a través del Espíritu Santo tú vinieras a nuestras vidas, a potenciarlas, a enriquecerlas, a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. No hay bondad en nosotros, no hay virtud en nosotros, pero tú, Señor, tú en nosotros tienes todo lo que yo no tengo. Tú eres manso, tú eres humilde, tú eres amoroso, tú tienes fe. Eres lleno de gloria, Señor. Tienes poder. Oh, Señor, eres todopoderoso. Y tú habitas en mí. Habitas en mí. Habitas en mi hermana. Habitas en mi hermano. Tú habitas en nosotros, Señor. Tú eres el misterio que fue revelado. Tú eres la esperanza de gloria. Eres lo que nos va a permitir salir, saltar, crecer, desarrollarnos, Señor. Oh, Señor, gracias, Jesús. Quiero que oremos un momento en lengua, cántico nuevo. Tengamos un momento, disfrutemos al que tenemos en nosotros. Disfrutemos al que está en nosotros. Oh, Sama, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo, oh Cristo, Espíritu Santo, me trajiste a Cristo, Espíritu Santo. Cristo, oh Samarayai, oh Samarayai, oh Samarayai, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro, que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos inunde, de fe, llénanos de fe. Oh, Señor, trae sanidad a nuestras vidas, trae sanidad a nuestras vidas. Has hecho tantos milagros en este lugar, Señor, de lo cual estamos muy agradecidos. Pero tú has visto como recién oramos por otros más. Trae sanidad, trae tiempos de refrigerio, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Señor, tú traes paz, oh Cristo, tú reinarás, Señor, ven de los tú cuatro traes paz, vientos, maravilloso sopla este lugar, sopla, muévete por este lugar. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y hermano, pueden sentarse. Cuesta poquito. Unas veces digo voy a predicar poco, pero algo pasa. Gracias Señor. Tus maravillas son grandes, tremendas. Acabo de leer muchas promesas de lo que viene, vemos lo que Dios proveyó para que nosotros podamos avanzar y podamos sentirnos fortalecidos. Todo esto es por fe. Si no tienes fe, no puedo hacer nada, ni Dios puede hacer nada. Pero si tú tienes una fe del porte de un granito de mostaza, del porte de un polvo que está ahí, puedes hacer muchas cosas. Y tienes que tener fe para creer esto. Y si no, decirle, Señor, aumenta mi fe. Y Él lo va a hacer. Además de lo anterior, de todo lo anterior, tenemos además una promesa de alguien que nunca falla. Así es. Que cumple siempre. Y esa promesa es de que Jesús, además de que Él proveyó que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, ¿ya? Y que esa es la esperanza de nuestra gloria, Él dijo, voy a estar en la iglesia, en medio de ustedes, y voy a pasearme en medio de ustedes. Amén. Jesús prometió caminar en medio de la iglesia y perfeccionarla. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús se mueve en medio nuestro, porque Él prometió que los días antes de su segunda venida la va a perfeccionar. Amén. Entonces, cuanto más se acerca el día, Dios perfeccionará con más intensidad la obra que Él comenzó. ¿Ya? Y un verdadero avivamiento no se expresa solamente en crecimiento numérico, sino primero en un crecimiento de profundidad. ¿Ya? Tenemos que crecer internamente. Para este avivamiento es fundamental que Dios restaure el entendimiento de los 5 ministerios en el cuerpo de Cristo, porque cuando Dios hizo ese proyecto, no dijo solamente una idea, esto es lo que yo quiero hacer, sino Él proveyó y Él buscó una solución y habló a través de Pablo, inspiró a Pablo a través del Espíritu Santo y le dijo, y Él escribe en Efesios 4 del 11 al 15, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Amén. Esto es Cristo. Amén. Así es. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Eso no se nos puede perder nunca, ¿ya? Entonces acá Pablo muestra el diseño y acá necesito que proyecten la última laminita, por favor, Rodrigo, pero no una hora después, por favor. Porque esta lámina es vital para entender cómo Dios hace todas las cosas en forma ordenada. Él tiene una idea, un proyecto y la estructura. Y establece para lograr la edificación, para lograr la formación de una iglesia conforme a su corazón, establece una forma de funcionamiento. 5 ministerios centrales para perfeccionar a los santos. ¿Está? Ahí está. Ahí está, como decía mi nieto. Está medio borroso, sí. Sí, se ve. Ya, pero está bien. Se ve. Y acá tenemos los ministerios, que son apóstoles. El símbolo de un ministerio apostólico es la madurez. Acabamos de ver un apóstol que nos anduvo visitando. Un hombre maduro, con alta vivencia, ¿ya? Con sabiduría. Después tenemos profetas que son la sensibilidad de Dios, son el oído de Dios. Los que escuchan a Dios y lo transmiten a la iglesia. Tenemos los evangelistas que tienen la compasión de Dios por las almas perdidas. Una carga, pero no una carga de un peso de demonios, sino una carga que te la da Dios, una carga espiritual. ¿Ya? Y eso pone compasión. Después tenemos los pastores, que tienen el carácter de Dios. Se me borró. ¿Qué pasó? Ya, pues, Rodrigo, ¿qué estás haciendo, Rodrigo? Achícalo un poquito más. Y finalmente tenemos a los maestros, a los que enseñan, que acá hay sabiduría. La característica de los maestros, sabiduría. Las características de los pastores, carácter, evangelista, compasión. Los profetas, la sensibilidad espiritual. Los apóstoles, madurez. Quiero que esperan todo esto, que tienen que hacer todo esto, perfeccionar a los santos. El nombre de estas personas no interesa. Lo que interesa es la cabeza, Jesucristo. Amén. Jesucristo puede darle estos ministerios a cualquier persona que él elija. Eso es lo que importa. Y no interesa el nombre de la persona, sino la función. Y esta función es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la unidad de la fe, para el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios hace las cosas ordenadas, de modo de que provee de todo lo necesario. La iglesia es todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitamos. Está acá. Ahora, acá hay un tema que lo tomé, Pastor Ramón, de algo que habló Jorge Pitián hace un mes atrás, en el Retiro Pastores de Buenos Aires, en Contalco. No sé si fuiste alguna vez para allá, ¿no? Se juntaron Víctor Manuel Rodríguez, Ángel Negro, Jorge Pitián, Oscar Marcelino, junio 2025. Él propone algo y dice, ¿qué le falta a la iglesia
para que alcance su plenitud en gloria y santidad. Y él dice, y expresa, dice que falta la comunicación de la palabra. Se me olvidó que estaba hablando conmigo. Hace rato. Falta la comunicación de la palabra en su totalidad. Y la totalidad de la palabra, voy a tratar de hablar como Jorge Miriam, no. La totalidad de la palabra comprende dos aspectos: el querigma y la didaqué. El querigma es el anuncio, es la verdad revelada. Y la didaqué es la enseñanza. De hecho, la comunidad cristiana tiene un librito que se llama Puerto, Camino y Meta. Les puedo contar que Jorge Millán hizo tira ese librito. Claro. Porque el querigma es un mensaje de amor, de salvación, esperanza, que nos llama a una relación personal con Jesucristo, a vivir en comunidad guiado por el Espíritu Santo. Es revelación, revelación. El didaqué, sin embargo, es enseñanza, doctrina, mandamientos, ¿ya? Revela la voluntad de Dios que requiere de nosotros, que es la obediencia. Pero de repente a nosotros, los seres humanos, se nos atraviesan, no sé, algo nos pasa en nuestra mente y enredamos unas cuestiones. En vez de facilitarla, en vez de seguir el direccionamiento de Dios, lo complicamos. Y bueno, Jorge Miriam dice que lamentablemente al analizar la didaqué, descubre que contiene 80% de mandamiento y 20% de querigma. Puedo mandar el mensaje. Es decir, él dice, si nosotros comparamos Efesios, el libro de Efesios tiene 50% querigma, 50% didaqué. O sea, 50% de anuncio de la verdad revelada y 50% de enseñanza, de doctrina, de mandamiento. El libro de Colosenses es idéntico, 50% querigma, 50% didaqué. Romano tiene más querigma que didaqué. Es fundamental enseñar los mandamientos, ¿ya? Pero a veces, por causa de nosotros mismos, los hombres, se ponen cargas más pesadas que las que se pueden soportar. Hay un ejemplo de la aguja y el hilo. La aguja es el querigma, el hilo los mandamientos. El ejemplo del tren. La locomotora es la fuerza y potencia, querigma. Los vagones son los mandamientos. Todo equilibrado. Cuenta un caso, le hago mención a esto porque yo sé que ustedes son un grupo de personas sobreentrenados y que van a entrenar a otros para que tengan cuidado. Yo los veo a ustedes con proyección. Ustedes van a enseñar a otros, no tienen que cometer los errores que cometimos nosotros. Porque cuando uno se convierte a Dios, uno dice, empieza a juzgar a este adúltero, no sé qué, y no tiene el comportamiento que Dios quiere que uno tenga. La compasión se pierde de vista. Cuenta un caso de un padre que debe perdonar a un violador de su hija. Y se le dice, tienes que perdonar. Bien, no puedo perdonar. Pero ¿cómo tienes que perdonar? Si no. O sea, se le impone una carga que no es posible llevar. Sin embargo, cuando uno le dice, mira hermano, Jesús murió por ti, y Él habita en medio tuyo, Él vive dentro tuyo. Es claro que tú no puedes perdonar. Es claro que nosotros humanamente no podemos hacer muchas cosas. Pero sin embargo, el Dios que está dentro de nosotros
lo va a poder hacer en nosotros. Mi esposa tuvo que perdonar a un papá, no por voluntad propia inicialmente, pero después, cuando se entregó a un papá que, ¿puedo decirlo, no? A un papá que la dejó cuando era chiquitita, guaguita. Entonces después trató de reconciliarse 50 años después. Es difícil. Ella quería más al papá que la adoptó que al papá biológico. Y era obvio. Pero Dios le puso el amor para también amar al otro. Amén. Pero eso no se logra con imposición. Tienes que perdonar. Perdona. El todo lo bueno en Cristo es querisma. Y quiero mencionar también en este tema de la iglesia que es tan glorioso. Es como un océano donde uno se zambulle y descubre cosas. Víctor Manuel Rodríguez habló de la iglesia gloriosa. Y él dijo, la iglesia es gloriosa porque está Cristo. Y si está Cristo, está llena de gloria. Amén. Amén. Y si está Cristo, la iglesia tiene el yo soy. La iglesia tiene el yo soy la resurrección de la vida. Yo soy el camino. Yo soy el pan de vida. Amén. La gloria de Cristo inunda la iglesia. Amén. Amén. Nosotros no. Él llena todo. Voy a pasar rápidamente los últimos 2 puntos. La iglesia está edificada por piedras vivas, que son ustedes. Ustedes construyeron este lugar, muchos de ustedes construyeron este lugar con fuerza, con sacrificio. Y yo los honro este día. Recién Ramón lo honró por el trabajo que hicieron este fin de semana. Yo quiero honrarlo por lo que hicieron algunos de los que están acá y otros que ya no están, que trabajaron, que construyeron. Y yo me pongo a pensar en este tiempo, al parecer esta es la única iglesia que es propia. ¿O no, Ramón? Una de las pocas. Una de las pocas. Imagínense, es un mérito gigantesco que lo tienen ustedes. Piedras vivas. Ahora, las piedras vivas, Dios las llama en 1 Pedro 2, 4 a 5, dice, acercándoos a Él, piedra viva. Él también es una piedra viva, Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nos trata como piedras vivas y no nos trata como ladrillos. ¿Se dan cuenta la diferencia en lo que Él quiere construir? Un ladrillo, son todos iguales. Pero una piedra viva es distinta. Tiene distintos talentos, tiene distintos dones, tiene mover distinto. Las piedras vivas no imitan a otras. Tienen características propias, talentos propios, dones propios. Tienen diferentes vivencias que usa para edificar el cuerpo. Dios lo usa. Dios valora nuestras diferencias. Dios tenía un Pedro y tenía un Juan y tenía un Mateo. Acá tenemos diferentes talentos, características, personalidades.
Y sus destinos también fueron distintos a los destinos de los discípulos. Jesús le profetiza a Pedro que él va a llegar un tiempo en que una persona lo va a ceñir y lo va a llevar a un lugar donde él no quiere estar, diciéndole que iba a morir. Y sin embargo a Juan le dijo que estarás conmigo cuando venga. Y Pedro reclama, porque son piedras vivas, reclaman. Y Jesús le dice, bueno ya, ¿y qué? Si Dios es soberano de todos nosotros, Dios hace con nosotros lo que quiere. Somos diferentes. Finalmente, la iglesia es un arca de este tiempo convulso, de este tiempo oscuro. La iglesia es el arca de salvación. ¿Ya? El arca de Noé es una imagen de la salvación y de Jesús. Dios le ordenó a Noé construir una sola puerta en el arca, la única entrada a la salvación para su familia. De la misma manera, Jesús es la única puerta al Padre. Amén. Nuestra salvación. ¿Sabían ustedes que el arca, bueno, algunos detalles, la capacidad de carga del arca eran 522 vagones de ganado de ferrocarril? Algo gigantesco. Cayeron 125.000 animales. Quiero leerle para terminar ya, no se den tranquilos, un paralelo entre el arca de Noé y la iglesia. El arca de Noé y la iglesia comparten un paralelo significativo como símbolos de salvación. Ambos representan un medio de protección y escape de un juicio inminente. Hay un juicio inminente. Y ofrecen seguridad a aquellos que buscan refugio. La iglesia, al igual que el arca, es vista como el lugar donde se encuentra la gracia y la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuáles son las similitudes? Es un medio de salvación. El arca fue el medio por el cual Noé y su familia se salvaron del diluvio, mientras que la iglesia es vista como el medio de salvación para los creyentes ofreciendo refugio del juicio venidero. Es un único medio de salvación. Tanto el arca como la iglesia son considerados como el único medio de salvación. Recién decíamos, no es la política de salvación, no es un gobierno de turno, nada. La iglesia. La iglesia. Ustedes son representantes en este lugar como piedras vivas, son representantes de familias que pueden acudir a esta arca. No hay otro lugar para escaparse, solo la iglesia. Pero tampoco escaparse si no se convierten. Tienen que aceptar, tienen que pagar la entrada, que es aceptar a Jesús, aceptarlo a Él. Fuera del arca no hay escapatoria del diluvio, en el arca no hay, y fuera de la iglesia no hay salvación para los creyentes. La entrada es por fe, como les decía recién, todo es por fe, la entrada es por fe. La entrada al arca fue un acto de obediencia a la palabra de Dios, y la entrada a la iglesia es un acto de fe en Jesucristo. Advertencia y llamado. Noé advirtió a su generación sobre el diluvio y la iglesia tiene la misión de advertir al mundo sobre el juicio venidero y ofrecer la salvación en Cristo. ¿Qué hacen los evangelistas? Eso es lo que hacen, ¿no? Pero hayan visto, vamos al arca, muchachos. Quedan pocos cupos. Tenemos hartos cupos. El juicio inminente, tanto la historia del arca como la enseñanza sobre la iglesia señalan un juicio inminente. Recién hablábamos de que Cristo viene pronto. Y Él viene pronto, es pronto. Es pronto.
diferencia, la naturaleza del peligro. El peligro que enfrenta la humanidad en la época de Noé era un diluvio físico. Actualmente el peligro que enfrenta la iglesia es un juicio divino por el pecado. El alcance de la salvación, el arca salvó un grupo limitado de personas y animales, mientras que la iglesia está abierta a todos los que creen en Cristo. Amén. La duración de la salvación, la salvación en el arca fue temporal, mientras que la salvación en la iglesia es eterna. Eterna. Y una reflexión. Esta es una reflexión potente para la iglesia. Noé estuvo en el arca 84 días, porque estuvo 40 días, más andaba después un pájaro a ver si encontraba tierra y volvía por 2 semanas, 14 días más, y un mes más después se quedó. Total, 84 días. Con su familia, muchos animales, aproximadamente 16.000 animales. Recién me equivoqué con el número que dije. En la Biblia sale 16.000. Durante todo este tiempo, 84 días, no se pelearon. Y nosotros vamos a algún lugar a la playa y nos agarramos a la semana. No, fue totalmente grata los retiros a la playa. No, pero a veces quizás todo este grupito encerrado 84 días, hay uno que está comiendo mucho por acá, hay otro que deja todo sucio, otro que va al baño y deja muy hediondo. Imagínense. Sin embargo, el león respetó a los animales más chicos, no se los comió ninguno. Y nosotros, es para reflexionar. Todas las cosas que están en la Biblia son para reflexionar. ¿Somos peores que los animales? Parece, al parecer. En la iglesia, bueno, de hecho, el retiro de pastores, que son facciones de la comunidad cristiana antigua de más de 20 y tantos años, y que no se logren ni siquiera juntar en el mismo arca. Dice un poco lo que somos como seres humanos. ¿Y cuál es el tiempo? Ahora sí que es fin. Cuando uno dice que va a terminar, he escuchado por ahí, nunca termina. No, pero ahora sí terminamos. Debemos considerar el tiempo que estamos viviendo. Y este tiempo es el Kairos, no Kairos, Kairos. Yo generalmente sabía que era Kairos, pero es Kairos. El Kairos de Dios, no el crono. Pues sabemos el año que estamos viviendo, pero el Kairos se refiere al tiempo espiritual. ¿Ya? Al tiempo oportuno, al tiempo decisivo. En Mateo 24, 37 al 39 dice: como en los días, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar y terminamos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, muchos versículos. Señor, tu palabra que es viva, eficaz. Y Señor, escudriña nuestros pensamientos, nos alumbra, nos ilumina nuestro entendimiento. Señor, que esta palabra donde hemos hablado de la iglesia como algo glorioso que tú creaste, como un medio de salvación para estas piedras vivas que representamos un edificio espiritual. Señor, queremos que nos quede claro para hacer tu voluntad, para agradar tu corazón, Señor. Queremos hacer tu voluntad, agradar tu corazón, papito.
Espíritu Santo, queremos que tú darte mayor poder, mayor autonomía en nuestros interiores, Señor, para que tú te muevas y reveles la oscuridad que hay dentro nuestro, que nos impide crecer, que nos impide dejar cosas, dejar pecados. Señor, necesitamos de tu ayuda imperiosamente. Necesitamos tener tu filtro activo continuamente, Señor. Saber que cuando estamos viendo algo, una película, estás tú con nosotros sentado al lado. Señor, cuando estamos hablando una palabra con improperio, con garabato, tú estás ahí al lado. Señor, queremos sentirte continuamente, que no haya espacio para la actuación de nuestra naturaleza humana. Queremos que tú seas nuestro centro. Vimos que Jesucristo pagó el precio. Señor, no podemos pisotear ese precio, no podemos pisotear esa sangre. Señor, quebrántanos día a día, quebrántanos. Señor, que no seamos religiosos. Queremos ser hijos obedientes, hijos que te buscan agradar tu corazón. Queremos ser un pueblo que agrade tu corazón, Señor. Muchas gracias. Bendigo a mis hermanos en esta hora. Los bendigo, Señor, con toda bendición espiritual necesaria, con toda bendición espiritual que esté sobre ellos, Señor, por las necesidades que ellos tienen en este momento. Oh Dios amado, muchas gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.